Olá a todos, meu nome é Luiz Eduardo Cagliari, eu sou endocrinologista pediátrico da Santa Casa de São Paulo e a gente vai coordenar hoje então a sessão da conferência sobre novas opções terapêuticas em diabetes mellitus tipo 1, especificamente falando sobre análogos de GLP-1 e inibidores do SGLT2. Eu queria inicialmente agradecer o convite à doutora Etel Kodner e à comissão organizadora desse congresso da SLEP, parabenizar pela organização tão precisa que vocês estão fazendo e convidar a doutora Rosana Roman Reyes, que é endocrinologista pediátrica do Hospital São Borja Arraián e da Clínica Las Condes. Ela é de Santiago do Chile e é uma pessoa muito experiente nesse assunto. Vai ser muito bom a gente poder contar com ela para fazer essa apresentação. Esse é um tema que eu diria que faz parte do futuro do tratamento do diabetes do tipo 1, né? A gente sabe que nós não estamos conseguindo bons resultados só com a insulina, e quem sabe a associação com outras drogas poderá trazer alguma novidade para a gente em termos de melhora no controle. Então a gente está muito ansioso para escutar a doutora Rosana, a quem eu agradeço pelo aceite do convite. Doutora Rosana, por favor, pode iniciar sua palestra. Bueno, vamos a revisar el uso de algunas terapias adyuvantes a la insulina en pacientes con diabetes tipo 1. Y la razón es porque, si bien la insulina es el tratamiento etiológico, muchos pacientes no logran las metas de control metabólico. Y al aumentar las dosis de insulina para lograr mejor control metabólico, muchas veces nos encontramos con el limitante de las hipoglicemias, y algunos pacientes también tienden a subir bastante de peso al subir las dosis de insulina. Vamos a revisar primero el grupo de los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa. Estos medicamentos han sido aprobados en Japón y en Europa como adyuvantes en el tratamiento para la diabetes tipo 1. El modo de acción de estos medicamentos es que estos cotransportadores lo que hacen en forma normal es reabsorber la glucosa a nivel del túbulo renal. Al inhibir los receptores se produce glucosuria y se pierde glucosa. A nivel intestinal, estos transportadores participan en la absorción intestinal de glucosa, que se bloquea al utilizar un bloqueador de estos receptores. Vamos a ver cuáles serían los beneficios del uso de esta familia de medicamentos en diabetes tipo 1. Este gráfico muestra un resumen de varios trabajos utilizando distintos fármacos de esta familia, como dapaglifosina, empaglifosina, sotaglifosina, y el efecto que tienen sobre la hemoglobina glicosilada. Vemos acá que al iniciar la terapia, los primeros 3 meses se observa una disminución de la hemoglobina con respecto al basal. Esta mejoría de la hemoglobina va perdiendo un poco su efectividad con el paso de los meses, pero se observa igual que cuando los pacientes completan un año de tratamiento, la hemoglobina sigue en un nivel más bajo que al empezar el estudio. Otra forma de medir la mejoría en el control metabólico es con respecto al tiempo en rango. Y esto se refiere a cuántas horas por día los pacientes aumentan su estadía en este tiempo en rango que se ha definido entre 70 y 180. Esta tabla resume varios trabajos donde se midió esta variable y se observa que con el uso de estos medicamentos se aumenta el tiempo en rango entre 2 y 3 horas por día. Con respecto al peso, también se observa un efecto beneficioso. Vemos que con los distintos medicamentos de esta familia se obtiene una reducción del peso, cuyo nivel máximo se obtiene alrededor de las 20 semanas de uso. Posteriormente se llega a un plató, y si vemos aquí un seguimiento a un año, 52 semanas, el peso de los pacientes sigue siendo inferior al momento del inicio del estudio. Con respecto a los efectos adversos, se ha visto, al igual que las personas que tienen diabetes tipo 2, que aumenta la frecuencia de infecciones micóticas. Esta tabla resume varios estudios comparados con placebo, y se observa que comparados con placebo se observa una mayor incidencia de infecciones micóticas en todos los grupos estudiados. Otro riesgo que se ha descrito es la cetocidosis, y especialmente la cetocidosis normoglicémica. Este es un metaanálisis que agrupa un seguimiento de 6 meses en distintos estudios.
donde se ve que en algunos no hay un efecto tan significativo, pero al hacer el estudio del grupo completo, se observa que aumenta el riesgo en 3,4 veces de desarrollar cetoacidosis durante los 6 meses de seguimiento. Si vemos estudios que hacen seguimientos más largos a un año, se observa que el riesgo aumenta. Vemos acá, con distintos medicamentos de esta familia, cómo el riesgo puede aumentar hasta 11 veces y 18 veces en el grupo de sotaglifosina versus los pacientes que usan placebo. Bueno, esto quiero compartir con ustedes una experiencia que tuvimos hace varios años ya. Esta fue un grupo de niñitas que se presentó en la ISPA del año 2016. Eran niñas adolescentes que ya habían alcanzado su estatura final, todas con diabetes tipo 1, utilizando insulina, cuyo principal problema era el sobrepeso y el hiperandrogenismo. Entonces ellas ingresaron a un estudio en que el objetivo era agregar dapaglifosina con la intención de lograr bajar las dosis de insulina a ver si de esa manera disminuían sus manifestaciones de hiperandrogenismo y además favorecía la baja de peso. Aquí están las 3 pacientes al iniciar el estudio, que tenían una edad media cerca de 15 años, 5 años de duración de diabetes, y todas tenían más de 2 años posmenarquia. Acá se describe el efecto después de 6 meses de uso del medicamento, que se ve que las 3 lograron bajar las dosis de insulina, las 3 bajaron de peso y también bajaron el índice de masa corporal. Una de estas pacientes desarrolló una cetoacidosis normoglicémica cuando llevaba 11 meses de tratamiento con dapaglifosina y fue reportado en esta referencia. Aquí está la tabla donde se resumen las características de la paciente al inicio y después de 11 meses de recibir dapaglifosina. Vemos que la estatura estaba estable, la paciente bajó 8 kilos en 11 meses, mejoró la hemoglobina glicosilada de 8,3 a 7,5%, mantuvo el número de glicemias diarias igual, y algo bien interesante, que esto también está descrito con esta terapia, es que ella siempre está tratando de cuidar el tema del peso, aumentó su consumo de carbohidratos, sin embargo, bajó de peso. Y a pesar de aumentar el consumo de carbohidratos, se observa que disminuyó las dosis de insulina. Las glicemias promedio estuvieron un poco mejor con tratamiento, y también disminuyó la variabilidad de la glucosa. Aquí se muestra el momento en que la paciente desarrolló la cetoacidosis normoglicémica. Ella estaba usando una bomba con monitoreo continuo de glucosa. El día del episodio es este que está aquí indicado, y si observamos el día previo, fue un día normal, con glicemias normales para ella, pero llama la atención que ese día ella comió menos de lo habitual, comió solamente 2 veces, en total 105 gramos de hidrato de carbono. Recordemos que ya estaba comiendo un promedio de 200 gramos de hidrato de carbono diarios. Por lo tanto, ese día recibió solo 2 bolos prandiales, lo cual bajó la dosis total de insulina. En forma retrospectiva no es posible saber si ella comió menos porque ya estaba con cetonas e inapetente, o quizás por el hecho de haber comido poco y haber recibido poca insulina, pudo esto haber favorecido que se desencadenara la crisis. Al día siguiente despertó de forma normal, tomó desayuno, almuerza sin síntomas, y en la tarde empieza con náuseas que fueron aumentando progresivamente hasta llegar a reiterados vómitos. Se miden cetonas y se aprecia que está con cetonas elevadas, a pesar de que las glicemias no subían y de que la bomba estaba funcionando bien. Inmediatamente se inicia aporte de insulina, aporte de glucosa, como los vómitos se volvieron incoercibles, requirió aporte de glucosa endovenosa, e insulina, que se aportó con la misma bomba, puesto que se vio que la bomba estaba funcionando bien, y además recibió algunas dosis extras con lápiz de insulina subcutánea. Se observa que las cetonas fueron bajando, y después de 24 horas ya estaban en niveles indetectables, y la paciente siguió usando la misma cánula. No cambió el sistema, puesto que nunca se sospechó que estuviera funcionando mal la bomba, y se aprecia que, por supuesto, al día siguiente recibió múltiples bolos y alrededor de 300 gramos de hidrato de carbono. Bueno, ¿qué ha pasado a largo plazo con estas 3 pacientes que fueron las primeras que empezaron a usar dapaglifosina? Bueno, esta es la paciente a la que se describió la cetoacidosis normoglicémica. Les puedo contar que en 5 años
ella ha reiniciado 3 veces este medicamento, puesto que el beneficio es bastante evidente sobre el peso y sobre el control metabólico. Sin embargo, las 3 veces lo ha suspendido por episodios de cetosis. El primero fue a los 11 meses y los otros fue uno también después de un año de usar el mismo medicamento y otro después de unos 6 o 7 meses de haber usado. La segunda paciente desarrolló infecciones urinarias a repetición y finalmente se suspendió la terapia. Y la tercera paciente usó dapaglifosina durante 2 años con muy buenos resultados, estaba muy contenta con la terapia, pero después de 2 años desarrolló una cetocidosis y desde entonces ha suspendido este tratamiento. Bueno, hoy día existen guías que permiten elegir mejor a los pacientes que puedan ser candidatos a esta terapia. Y hoy día se considera que se pudiera usar como adyuvante a la insulina, pero tienen que ser pacientes con diabetes tipo 1, por supuesto, bastante gorditos, que estén con dosis estables de insulina, que usen una dosis de insulina mayor a 0,5 unidades por kilo día, que por supuesto no tengan cetonas ni hayan tenido cetocidosis durante los últimos años. También se ha desarrollado una guía para alertar a los pacientes para que ellos porten un documento que explique este riesgo y que tenga muy claro los pasos a seguir y la sospecha frente a cualquier síntoma de náusea o gastrointestinal, de que deben medir cetonas y tomar cartas en el asunto para evitar que esto se transforme en una cetocidosis. Bueno, entonces si resumimos, el efecto de esta familia de medicamentos como terapia adyuvante a la insulina, vemos que las ventajas es que se presenta una mejoría de la hemoglobina glicosilada, aumenta el tiempo en rango, que puede llegar hasta 2 horas por día, y se observa una reducción del peso corporal. Todos estos efectos beneficiosos son los que atraen a los pacientes a utilizar esta familia de medicamentos. Sin embargo, dentro de los efectos indeseados está, bueno, el efecto de la poliuria y polidipsia, que es desagradable, aumenta las infecciones micóticas y también el riesgo de ketoacidosis. Vamos a pasar ahora a otro grupo de medicamentos que son los agonistas del receptor de GLP-1. Bueno, este grupo de medicamentos se usa en diabetes tipo 2 con mucho éxito, tiene varios mecanismos por los cuales ayuda a mejorar la glicemia. Es un péptido que se produce en el intestino y que tiene efectos a nivel cerebral, efectos cardioprotectores, efectos a nivel del estómago con retardo del vaciamiento gástrico y a nivel del hígado con una disminución de la producción hepática de glucosa. Y por todos estos mecanismos favorece un mejor control metabólico. En diabetes tipo 1 se aprobó el Pramlintide el año 2005 por la FDA. Sin embargo, este medicamento tiene hartos efectos colaterales, por lo tanto, no ha sido de uso muy masivo. Posteriormente, el año 2019, se aprobó el uso de liraglutide en niños, pero con diabetes tipo 2 a partir de los 10 años de edad. Y existen varios estudios que son bastante auspiciosos con respecto al uso de liraglutide en diabetes mellitus 1. Yo elegí este trabajo porque me pareció que tenía un número grande de pacientes, más de 300 pacientes por grupo, en que compara 3 dosis distintas de liraglutide y un grupo con placebo, todos pacientes con diabetes tipo 1. Vean ustedes acá las características, compara las 1,8, 1,2 y 0,6 miligramos al día en inyección subcutánea versus placebo. Vamos a los resultados. Primero, los efectos sobre la hemoglobina glicosilada. Y se observa que todos los grupos mostraron una mejoría de la hemoglobina glicosilada, que fue máxima alrededor de los 2 meses de tratamiento, y posteriormente se alcanza un plató. La mejoría fue mayor en los grupos que usaron dosis más alta, y al cabo de un año de seguimiento, la hemoglobina estaba mejor que al inicio del estudio. Con respecto a la dosis de insulina, se aprecia que con las dosis más altas, como en rojo tenemos liraglutide 1,8 miligramos, se observa una mayor disminución de las dosis de insulina y también que se mantiene después de un año de seguimiento. Esto no se observa con las dosis bajas y con los pacientes que recibieron placebo. Sobre el peso corporal, se ve en este gráfico que también hay un descenso proporcional a la dosis. En rojo, los pacientes que recibieron dosis más alta tuvieron
mayor efecto y mayor disminución del peso corporal. Se llega a un plató alrededor de los 3 meses y posteriormente se mantiene un peso inferior al inicial, a diferencia de los pacientes que recibieron placebo, en quienes no se observa ninguna mejoría en su peso. Con respecto a los efectos colaterales, se observó que los pacientes que usaban las dosis más altas tenían más efectos colaterales, un 14% de ellos los presentaba versus un 3% de los pacientes con placebo. Y este 14% tenía efectos suficientemente molestos que los llevaba a suspender la terapia. Y dentro de los efectos colaterales, los más prevalentes son los del área gastrointestinal y siendo las náuseas el efecto más frecuente. También se describe en el grupo que usaban liraglutida 1,8 miligramos que aumentaba el número de episodios de ketoacidosis o de cetosis en relación a los pacientes que usaban placebo. Por lo tanto, si podemos resumir cuáles serían las ventajas y desventajas de este grupo de medicamentos, vemos que favorecen una mejoría en la hemoglobina glicosilada, promueven una reducción del peso, que puede ser de 2 a 4 kilos, y una pequeña disminución en la dosis de insulina. Los problemas son principalmente los síntomas digestivos y que también aumentan el riesgo de ketoacidosis. Por lo tanto, si resumimos, podemos ver que tanto los agonistas del receptor de GLP-1 como los inhibidores del tocoditransportador de sodio glucosa pueden ser una terapia adyuvante a la insulina en algunos pacientes seleccionados con diabetes tipo 1, pero además que deben tener una supervisión bastante cercana, especialmente por el riesgo de cetoacidosis. Y lo otro que hay que tomar en cuenta es que en pacientes tipo 2, estas dos terapias se usan habitualmente juntas, ya que ambas tienen un valor aditivo. Ambas mejoran el peso, mejoran la hemoglobina, mejoran la hipertensión arterial. Sin embargo, en pacientes con diabetes tipo 1 probablemente esto no sea tan razonable, puesto que ambas aumentan el riesgo de cetoacidosis. Y probablemente sería mejor y más cauteloso utilizar las terapias por separado y no juntas. Bueno, muchas gracias por su atención. Bem, muito obrigado, Rosana, foi uma excelente palestra, acho que a gente tem bastante material para discutir, eu gostaria de convidar todos para participar da nossa sessão de perguntas e respostas, onde vocês podem enviar as perguntas e a gente vai encaminhar para a doutora Rosana para que ela possa responder e tirar todas as dúvidas. Muito obrigado. Bem, olá a todos, prazer estar aqui com vocês agora ao vivo para a gente poder discutir a charla da doutora Rosana. Rosana, muito obrigado, foi uma palestra que acho que trouxe para a gente algumas informações que são vitais para a gente pensar nessas novas possibilidades, né? Como você falou, o uso de medicamentos adjuvantes para o diabetes tipo 1, além da insulina, seguramente vai ser uma das alternativas que a gente, com o tempo, vai poder trazer para esse nosso paciente ter um melhor controle. Então, parabéns pelo seu resumo. Eu vou começar te perguntando algumas coisas sobre o que a gente tem de prática, né? Quer dizer, a gente, começando pelo SGLT2, a dapaglifosina, onde a gente tem redução de glicada, diminuição de peso, aumento do tempo no alvo. Você me escuta, Rosana? Ahora, perfecto, fue muy buen consejo. Ótimo. Gracias. Bueno, entonces la pregunta es que justamente los pacientes que más se podrían beneficiar son los que podrían tener más efectos colaterales, ¿esa es la pregunta? Sim, eu estou imaginando uma situação em que, em algum momento, os inibidores do SGLT2 possam ser aprovados para a faixa etária pediátrica nos adolescentes, principalmente. Uhum. E imaginei que talvez os adolescentes que mais vão se beneficiar de perda de peso, melhora da hemoglobina glicada, talvez sejam o grupo dos adolescentes com excesso de peso, com sobrepeso, e as meninas, talvez, principalmente, que são as que têm mais dificuldade em relação a peso. E são elas que têm também o maior risco de mononíase genital e talvez também de cetoacidose. Então, eu estou imaginando uma situação em que a gente vai estar podendo, talvez, prescrever, mas exatamente o nosso paciente que teria indicação é um paciente que tem mais risco
É paradoxal isso, eu queria saber como é que você acha que a gente um dia vai ter que manejar essa situação. Sí. Bueno, yo tengo la misma percepción. Yo debo decir que yo fui bien entusiasta en usar este medicamento, aunque no está aprobado, pero como todos sabemos, tenemos muchas niñitas con diabetes, con mucho sobrepeso, que luchan por tener buen control y además manejar el peso simultáneamente, lo cual es muy difícil. Por lo tanto, yo fui más entusiasta en usar este medicamento años atrás. Y efectivamente, muchas de estas niñas que quieren bajar de peso, a veces ellas solas, no porque uno se lo prescriba, sino que además de usar el medicamento que baja las dosis de insulina, ellas espontáneamente se ponen a hacer algún tipo de dieta. Y si además hacen una dieta baja en hidrato de carbono, eso baja aún más las dosis de insulina y las pone en mayor riesgo de cetoacidosis. Y en mi experiencia, lo que ha pasado es que con el paso del tiempo, este riesgo de cetoacidosis ha sido más evidente. Es decir, los primeros meses en general no ha aparecido el problema, pero una niña tuvo la cetoacidosis 2 años después de estar usando el medicamento. Tengo otra paciente que lo ha reiniciado 3 veces y las 3 veces lo ha suspendido después de 1 año más o menos de usarlo, porque nuevamente ha tenido un episodio de cetoacidosis. Así que es verdad que es difícil de sopesar y yo hoy día estoy usando poco, honestamente muy poca esta terapia, porque además hay que estar muy encima y aunque las pacientes saben de la cetoacidosis, pero no la reconocen a tiempo. Y cuando ya se dan cuenta que las cetonas están altas, ya están vomitando, y igual tienen que ir a un servicio de urgencia y eso por supuesto que les afecta su vida en ese momento. Isso que você está falando, eu concordo plenamente, eu acho que esse grupo é um grupo que a gente tem que tomar muito cuidado, até porque mesmo que você faça uma educação para que eles entendam quando suspender a droga, os primeiros sinais de uma cetoacidose, né, ainda mais euglicêmica, como tem sido descrita, que é mais difícil de reconhecer. Tem aqui uma pergunta da Camila Salazar, que agradece a conferência e pergunta dentro disso que nós estamos discutindo, Rossana, quais seriam então as características de um paciente com DM1 em quem a gente imagina que essa terapia poderia ser beneficiada, poderia ser benéfica? E eu vou acrescentar essa pergunta. Bom, depois eu acrescento. Responde, por favor, depois eu falo mais um complemento. Bueno, se han establecido criterios para elegir los pacientes que serían los mejores candidatos. Bueno, nosotros estamos en un congreso pediátrico y claramente los candidatos aceptados por las recomendaciones tienen que ser mayores de 18 años. Pero bueno, si nosotros eligiéramos pacientes adolescentes mayores que hayan terminado de crecer, que estén con una dosis estable, una dosis fija, que no esté cambiando mucho su dosis, que tengan un IMC mayor a 27, que sean pacientes con un buen control. Yo creo que esos pacientes de hemoglobina de 10, de 11, de 12, por ningún motivo, porque son pacientes que omiten insulina, y aquí como van a ver que las glicemias están razonables, probablemente van a omitir más insulina. Entonces, en el fondo, son pacientes que tienen buen control, que probablemente tienen hemoglobina 7,5, que se miden al menos 4 veces al día, que son responsables y que quieren mantener buen control y a la vez regular el peso, lo cual es difícil. E aí você já respondeu a pergunta, mas eu quero acrescentar, porque a Hannah Rumi, ela está perguntando em relação ao paciente de obesidade, se os análogos do GLP-1 poderiam ser uma boa alternativa. E aí eu até vou te colocar de uma maneira diferente. Se você tendo um paciente com obesidade, com diabetes tipo 1, adolescente, em que você está considerando o uso de uma droga adjuvante, e eu acho que vale a pena a gente só lembrar que nós estamos falando todos de uso off-label, quer dizer, nós não estamos discutindo adolescente ainda com aprovações, então estamos discutindo uma situação teórica, né, de quando isso vier para nós. Você teria o GLP-1 seria uma opção mais forte num grupo como esse, ou o SGLT2, porque também causa um pouco de perda de peso? Você diria que ele pode ser... Como que você, ao pensar numa droga adjuvante num adolescente com DM1 obeso, como é que a gente poderia diferenciar qual que se beneficiaria mais de alguma dessas duas terapias, Rossana? Mira, yo en este minuto preferiría un análogo GLP-1. Primero, porque está aprobado en adolescentes obesos sin diabetes. Por lo tanto, ya estamos amparados por el hecho de que se usan en adolescentes sin diabetes en el mismo grupo etario, cosa que no están aprobados los SGLT2. Los análogos GLP-1 también aumentan un poco el riesgo de cetoacidosis en dosis alta, pero menos que los SGLT2.
y solamente en dosis alta, y los análogos GLP-1 se pueden usar en dosis no tan alta, con lo cual no está descrito un aumento del riesgo de cetoacidosis. Y sí está descrito el efecto beneficioso sobre el peso, que es discreto, pero es real. Así que yo elegiría análogos GLP-1 si el problema fuera especialmente el sobrepeso. Y la mejoría de la hemoglobina es similar en los dos, y la posibilidad de bajar la insulina es bastante parecida con los dos fármacos. Lo que yo no haría sería usar ambos fármacos juntos, además de la insulina, porque ambos fármacos permiten bajar la dosis de insulina, y este efecto, que es aditivo en diabetes tipo 2, que en la diabetes tipo 2 ambos mejoran más el riesgo cardiovascular, ambos mejoran el peso, mejoran la presión arterial en forma aditiva, pero a nosotros aquí, si le bajamos la dosis de insulina por dos mecanismos distintos, probablemente el riesgo de cetoacidosis podría ser mucho más alto. Perfeito. Eu também estou de acordo. Tem mais uma pergunta que eu acho que você já respondeu, da Maria Adriana Cabreira, que a partir de que idade que se utilizaria os SGLT2 associados à insulina? Acho que vale a pena só reforçar a questão da faixa etária acima de 18 anos, pelo menos em termos de aprovação nos países em que isso foi aprovado para diabetes tipo 1, né, Rosana? Bueno, entendiendo que no está aprobado, me están preguntando una opinión. Como yo les mostré a algunas niñitas, lo hemos usado en algunas niñitas, y es una opinión personal. Yo lo hago una vez que han terminado su fase de crecimiento y pubertad completa, pensando de que no hay estudios con respecto al efecto de estos medicamentos sobre el crecimiento y desarrollo. Así que yo postularía a una persona con estatura final, con edad ósea, con cartílago fusionado, y que por supuesto tenga obesidad, por lo tanto son adolescentes mayores, sobre 14 años probablemente. Tem uma pergunta aqui da Julissa Iagua, que está perguntando para você, Rosana, sobre a metformina. O que você acha da metformina para diabetes tipo 1 como uma droga adjuvante? Bueno, la metformina se ha usado hace muchos años. Tiene la ventaja de que está aprobada a partir de los 10 años en diabetes tipo 2, y por lo tanto aprobada para el grupo etario, que nos preocupa por el tema de ser pediátrico. Tiene un beneficio, pero es bastante discreto. Se ha descrito con metformina que se puede bajar un poquito la dosis de insulina y que tienen un beneficio discreto sobre el peso, pero poco efecto sobre el control metabólico, sobre la hemoglobina glicosilada en general no se ve mucho efecto. Se ha usado en adolescentes, pudiera tener un beneficio discreto. Yo creo que en el pasado lo usamos harto, pero ahora que tenemos especialmente los análogos GLP-1, que la dificultad es que es inyectable y que es caro, pero que es mucho más eficiente que el uso de metformina. Tanto em relação à perda de peso, quanto em relação à redução da dose também, né? O GLP-1 é muito mais eficiente mesmo, concordo com você, do que a metformina. Eu queria te perguntar uma questão em relação ao futuro. Você imagina que a indicação possível de uma droga como essas na adolescência possa ter no futuro mais a ver com a questão de proteção cardiovascular a longo prazo do que com as questões glicêmicas? Ou você acha que a gente um dia, se for usar essas drogas na adolescente, vai estar pensando nas duas coisas, em melhora do controle metabólico agora, né? Ambas as drogas se mostraram eficientes a longo prazo para redução de doença cardiovascular em diabetes tipo 2, nós temos que ver se isso vai ser verdadeiro para diabetes tipo 1, mas você acha que esse efeito pleiotrófico dessas drogas poderá ser um fator a mais para a gente pensar em usar mais precocemente nos adolescentes? Bueno, yo creo que sí, pero yo creo que la motivación principal, al menos que me ocurre a mí y a mis pacientes, es que nosotros le pedimos a nuestros pacientes que cumplan un target de hemoglobina glicosilada que es bien difícil de lograr. Les pedimos menos de 7,5 y muchos de ellos se autoimponen 7 o menos, especialmente los adolescentes mayores. Que el objetivo final es proteger a largo plazo de las complicaciones crónicas, pero a corto plazo quisiéramos lograr que cumplan las metas y esto es difícil. Entonces yo creo que la motivación principal es el efecto a corto plazo, de ver un efecto de que aumente el tiempo en rango, que disminuya la hemoglobina, que disminuya la variabilidad glicémica y que bajen de peso. Yo creo que eso es una motivación mucho más grande para que el paciente tenga adherencia. Probablemente uno también debería, o sea, sin duda buscamos el efecto a largo plazo, pero es mucho más difícil que un adolescente se motive con ponerse un tratamiento inyectable extra, además de la insulina que usa, pensando solo en protección cardiovascular futura.
Perfeito. Yo creo que, por supuesto que la buscamos, pero me parece más atractivo el efecto a corto plazo. Eu concordo plenamente com você que para o paciente realmente o que interessa é isso, para a gente também como médico, mas talvez isso fortaleça a ideia de utilizar uma medicação. Nós estamos apertados com o tempo, mas eu vou te fazer uma última pergunta provocativa rápida. Se eu tivesse o poder, Rossana, de te convidar para ser a pessoa que vai decidir se a gente vai aprovar SGLT2 e GLP-1 para adolescentes na América Latina, qual seria a sua opção em relação a essas duas drogas? GLP-1, análogo GLP-1. Mas você aprovaria essas drogas? De aprovação? Bueno, a ver. Se tivesse sob a sua tutela de falar, vamos aprovar ou não para a América Latina essas drogas para adolescente com DM1, você acha que elas são drogas que mostraram dados suficientes para serem aprovadas? Es que, a ver, perdón. Recordemos que las GLP-1 no han sido aprobados para adultos con diabetes tipo 1. Por lo tanto, obviamente que hay menos evidencia que los inhibidores SGLT2 que sí han sido aprobados para adultos con diabetes tipo 1 en Europa y en Japón. O sea, basado en la evidencia, probablemente habría un poco más de evidencia para inhibidores SGLT2 que para GLP-1. Pero lo que pasa es que la cetoacidosis es una realidad y los adolescentes son mucho más vulnerables a la cetoacidosis, tienden a reconocer menos sus síntomas, son menos responsables. Es un riesgo grave de que un adolescente o un estudiante universitario que vive solo, que fue a una fiesta, que no despertó, que nadie se preocupe de él. O sea, creo que es una edad de riesgo de fallecer por cetoacidosis en forma normal en la diabetes, es esa transición del adolescente y adulto joven. Entonces, por ese lado, a mí me da más susto usar un inhibidor SGLT2 que un GLP-1, que un análogo GLP-1. Habiendo menos evidencia, y que creo que estamos más lejos de la aprobación, yo sería más propensa a aprobar un análogo GLP-1 que el otro. No sé. Perfeito. Uma opinião personal. Não, é exatamente o que eu queria saber. Eu te agradeço pela palestra, que foi excelente. Acho que trouxe um assunto que realmente a gente precisa estudar, a gente vai ter que entender melhor, porque isso vai aparecer nesses próximos anos. Acho que você foi muito ponderada nas suas respostas, acho que a gente tem que ser cauteloso. Eu agradeço mais uma vez e nós vamos encerrando a nossa sessão, dizendo que eu acho que esse é um tema que realmente, para quem lida com diabetes na infância, com o tempo vai ser um tema que a gente não vai ter como escapar. Então, foi ótima a sua palestra para trazer esse tema para a gente discutir. Obrigado, Rossana. Obrigado a todos pela atenção. Gracias por la invitación.